Bienvenidos a una nueva edición del podcast Detrás de Urgencia. Esta vez tenemos una versión especial sobre urgencia escolar. Yo soy el doctor Javier Besomi, soy traumatólogo infantil, jefe de urgencia escolar desde hace ya 2 años y tenemos el privilegio de contar en esta edición con el doctor Guillermo Correia, cirujano infantil, quien fue jefe de urgencia escolar por más de 30 años y de quien yo aprendí mucho. Así que estoy muy contento de que podamos tener esta conversación con él. Hola. Bueno, gracias por la invitación, y es un tema bien interesante esto de celebrar los 50 años del convenio escolar. Un convenio que fue y que ha sido extraordinariamente exitoso y ha sido una línea que la clínica ha desarrollado y le ha dado una especial importancia. Sí, efectivamente este 2025 cumplimos 50 años el convenio de accidentes y como usted dice, ha sido algo muy importante para el desarrollo de la clínica. Absolutamente. Y en mi generación, yo fui usuario por mucho tiempo del convenio de accidentes y la urgencia escolar, y siempre he sido como que nos ha acompañado en el desarrollo de la niñez y la adolescencia. Es parte como nuestro ciclo vital. Y usted, lo más interesante es que fue parte de los inicios de esto. Prácticamente. Sí, pues. Y yo creo que sería bueno que nos cuente cómo partió este convenio. El convenio escolar parte. La clínica toma esta decisión después del grave accidente que sufre el bus del Colegio Alemán, que venía de vuelta de una gira de estudios por el norte y que cae al lecho del río Vallenar, a la entrada de Vallenar. Eso fue el 10 de octubre del 1974, con 4 muertos y 23 heridos, ¿no? Un accidente realmente significativo que de alguna manera demostró el que los niños, o para el manejo de niños, no existía un lugar especial. Estaban los hospitales y los lugares donde venían, pero no había un lugar específico de atención para los niños. Eso hizo tomar a Clínica Alemana la decisión de crear este convenio, y este convenio partió el año 75 con 2 box en lo que hoy día es dental, en lo que hoy día es maxilofacial de la entrada, al lado del banco de sangre. Ahí habían 2 box de atención, y de esa manera partió. Y partió con 4 o 5 médicos y en un horario bien especial. Se atendía 1 hora antes de empezar las clases hasta 1 hora después de terminadas las clases. Y con el correr del tiempo y el éxito que tiene esto, la atención se empieza a prolongar, ¿no es cierto?, hasta como es hoy día, 7 días, 24 horas, 365 días en el año. No hay ningún momento en que se detenga la atención. Así es, no paramos de trabajar. Un grupo que va creciendo cada vez con más médicos, cirujanos infantiles, traumatólogos infantiles y médicos especialistas. ¿Cómo ha visto usted en todo este periodo, en ese sentido, el desarrollo de la especialidad? Porque clásicamente la traumatología, la cirugía infantil, este tipo como de traumas, accidentes que nosotros vemos en urgencia escolar, se veían antes en los hospitales, los casos más graves, ¿cierto?, en los hospitales, pero hoy en día eso ha tendido a cambiar. ¿Cómo ha visto usted el desarrollo de la especialidad en ese sentido? El desarrollo de la medicina no ha dejado indiferente a la urgencia escolar. Yo recuerdo la década del 70-80, las fracturas de codo tan frecuentes en los niños,
las tratábamos con tracción transesquelética y los chiquillos estaban una semana, 10 días colgados del codo. Hoy día esas cirugías se operan 2-3 horas después de llegar y el niño está en su casa al día siguiente. Ahora, cambiando un poco de tema y hablando de que los niños están en la casa, ¿cuál ha visto usted en todos estos años de experiencia que son los lugares más peligrosos donde los niños? Porque este se llama urgencia escolar, ¿cierto? El seguro de accidentes de la edad escolar se llama urgencia escolar y mucha gente que tiene el convenio cree que cubre los accidentes que ocurren solo en el colegio por ser escolar, pero no es así, ¿cierto? No es así. Cubre cualquier tipo de accidente, incluso fuera del colegio. Pero ¿cuál es el lugar donde usted diría que ocurren la principal cantidad de accidentes? En la estadística nuestra es el colegio y en segundo lugar la casa. Muy cercana, tan 35 contra 30% del lugar de accidente. Y el tercer lugar son las actividades recreativas o deportivas asociadas a esto mismo, el fútbol, el rugby, esos lugares no ha variado. Por ejemplo, en nuestra población, los accidentes en la vía pública son muy pocos, porque normalmente los niños de nuestros colegios son transportados en forma privada o por los padres o por servicios de transporte escolar. No hay tantas lesiones por atropello o en la vía pública. Es distinto de otros sectores. Pero, sin embargo, hemos tenido algunos casos. Yo me acuerdo de un caso emblemático de una niñita que salió en la televisión. El caso, me acuerdo que la atropellaron. De hecho, la atropelló un bus escolar y llegó grave a la clínica. Y tuvimos diversas intervenciones, los radiólogos intervencionales. Pararon un sangrado que estaba a nivel del cerebro. Nosotros le operamos la fractura del fémur, los cirujanos plásticos. Una escara grande que tenía. Una niñita que salió adelante súper bien. Sí, está muy bien. Me acuerdo eso. Sí. Ese fue Bueno, ahí tiene otro de los grandes cambios de los últimos años, que es la radiología intervencional, que realmente esta niña sobrevivió por eso. Si él no hubiese, la verdad que fueron muchos las etapas en su estudio, sin poder encontrar el violento sangramiento que tenía por boca y por nariz. Y finalmente el radiólogo intervencional logró tapar la arteria y el sangrado. Eso mismo pasa hoy día, ¿no es cierto?, con los grandes traumatismos abdominales, en que el radiólogo intervencional bloquea el vaso sangrante en el vaso o en el riñón o en el hígado, lo cual ha cambiado notablemente el pronóstico de esas lesiones. Sí, ese es un cambio importante. Estoy de acuerdo. En politrauma, el rol de los radiólogos intervencionales ha sido fundamental. Y para que la gente nos entienda un poco lo que hacen ellos es entrar con una cánula muy pequeña a través de un vaso, puede ser femoral, y van guiándose por dentro los vasos sanguíneos hasta llegar al sitio de sangrado. Lo embolizan y lo tapan. Y eso eso ha sido un avance muy importante. Oiga, y en lo que conversábamos de los lugares, los accidentes, yo me acuerdo que usted siempre nos decía que el lugar más peligroso para los niños chicos de los accidentes es la casa de los abuelos. Siempre. Indudablemente, porque desde luego está el tema de que los abuelos, respecto de los niños, de sus nietos, son bastante más libertarios, o sea, los dejan hacer bastante más cosas. Eso lo vive usted hoy día en carne propia. Sin duda. Y eso hace que hagan cosas que normalmente los padres probablemente no les permitirían. Pero bueno, se suben en la escalera sin mucho cuidado. El gran temor
¿no es cierto?, son los enchufes cuando están gateando o aprendiendo en que se meten a ensuciar esto. Hemos tenido casos bien dramáticos, ¿no es cierto? Y las piscinas, que un segundo que te descuides y se caen en la piscina. Yo creo, ¿no? Claro, a mí me hace sentido porque cada vez hay más conciencia en los padres de la seguridad, hay dispositivos para tapar los enchufes, cubrir las esquinas que son puntúas, la reja de las piscinas, y probablemente son los papás los que lo hacen en su casa, y muchas veces los abuelos, como no viven los niños ahí, no tienen esa preparación como una casa más segura, entonces los dejan el fin de semana y es un lugar frecuente de ese tipo de accidentes. Donde pueden tener accidentes porque se dejan de lado ciertos mecanismos de cuidado, ¿eh? que no hay que olvidarlo. Yo creo que es muy importante por lo accidentógeno que es la casa, que uno deba tener el suficiente cuidado, ¿no? Piensa tú los casos dramáticos que hemos tenido de chiquillos atropellados por el abuelo o por el padre o por la madre al salir de la casa al retroceder el auto. O sea, lo que es importante, ¿no?, el tener el cuidado de que cuando vas a salir y tienes niños, preocuparte de que no estén en el trayecto del auto. Sí, de hecho, hace poquito tuvimos un caso, una niñita chica, 1 año y medio, que una camioneta grande saliendo atrás, que tienen cámara, pero cuando son tan altas, la cámara no alcanza a ver a los niños. Y claro, y pasó por arriba y llegó a Chicureo, me recuerdo, y se trasladó a Vitacura. Sí, está bien ahora, por suerte. Y hemos tenido varios de esos accidentes, ¿sí?, que son dramáticos en realidad. Sí, porque para la familia completa. Para la familia es un tema difícil de superar, sin duda. Sí, de acuerdo. Y en ese sentido uno ve cómo han ido cambiando un poco los accidentes por todas estas normas de seguridad. Antes yo me acuerdo uno andaba en auto, todos los cabros chicos metidos arriba del auto sin ninguna seguridad. Hoy en día todo es con silla de auto, está súper como protocolizado, son sillas súper seguras. Ahora, fíjate que eso es que tú dices es muy cierto. Yo, sin embargo, en Chile es bastante más reciente. Yo recuerdo en mi estadía en Francia, por ejemplo, por allá por el año 78, el primer elemento es que los niños van en el asiento de atrás y la mamá tenía que ir con la guagua en el asiento trasero. Todavía en esa época no habían sillas para esto, pero ya la ley exigía que no podía ir en el asiento delantero con la mamá, tenía que ir en el asiento de atrás. Su esposa me llamó a mí profundamente. Claro, porque acá todos los niños ya en cualquier parte. Yo recuerdo, bueno, que es un tema muy importante, esto de la silla. Un recién nacido, dado de alta de nuestra maternidad, salen por Manquehue, llegan a la rotonda Irene Frey, ¿no es cierto?, aquí en Vitacura, y chocaron. Y el guaguito sufrió una grave lesión de cráneo porque se golpeó contra el vidrio del delantero del auto, venía en brazos de la mamá. Entonces, evidentemente, hoy día, en una norma, nuestros niños no salen de la maternidad si no van en silla de... Sí, yo puedo dar fe de eso, porque yo ahora tuve mi primera guaguita, pero voy a tener la segunda. Y claro, uno tiene que pensar que cuando el día de alta tiene que llevar el huevito y tenerlo comprado y todo para... Exacto, porque si no, no te dejan salir. Sí. Y eso es muy importante, porque realmente yo recuerdo tantos casos de chiquillos que llegaban con la cara destrozada por haber pasado por el parabrisas del auto en algún choque, digamos. Y hoy día, la verdad,
que uno tiene que reconocer que eso ha disminuido significativamente, Sí. que han sido leyes que han sido importantes para el manejo y la prevención de estos accidentes en los chiquillos. Sí, yo le puedo contar que la cosa va cambiando, porque como todo esto disminuye a algunos, pero aumentan otros. Y hoy en día los niños y adolescentes están haciendo cada vez deporte más competitivo, más profesionalizado, y empezamos a ver lesiones que antes se veían en gente mayor, sobre los 18, 20 años. Exactamente. Lo vemos en niños de 12, 13 años, con lesiones de ligamento cruzado, lesiones por sobreuso, un montón de patologías deportivas que nos ha ido exigiendo a la medicina, como usted decía, a la medicina en el mundo, porque esto es algo que ocurre a nivel mundial y cada vez hay más evidencia y más científica y publicaciones respecto a cómo tratar este tipo de lesiones deportivas en niños que están con un esqueleto inmaduro, porque el problema es que son esqueletos que están en crecimiento, no es el esqueleto de un adulto, entonces tienen preparaciones distintas. Bueno, estamos trabajando en la urgencia escolar, yo le puedo contar, junto con Alemana Sport y programas en prevención de lesiones deportivas en los niños, justamente porque estamos preocupados de ese tema. Y lo otro es que están haciendo también muchos deportes que se consideran como más peligrosos, extremos. Por ejemplo, el descenso, la cantidad de niños que hemos visto el último año con fracturas, accidentes graves, por el descenso en el cerro en bicicleta, que muchos creen que es como andar en bicicleta, pero la verdad es que es un deporte extremo, porque vuelan por el aire en la montaña y chocan y caen contra rocas y se producen lesiones graves. Entonces ese es un deporte peligroso y siempre estamos ahí preocupados de decir a los papás que usen todas las medidas de seguridad, que hagan clases, les tienen que enseñar, porque son accidentes graves. Eso es fundamental. O sea, yo no concibo hoy día que un chiquillo vaya a hacer mountain bike sin casco, sin rodilleras, sin coderas, sin muñequeras, sin elementos de seguridad, que debiera usarlo también Tú has visto cómo han aumentado ahora también las lesiones, ahora que están de moda estos monopatines eléctricos que andan, ¿no? Y que se frenan en algún bache así del pavimento, se frenan y los niños salen disparados volando. Y la energía que hay involucrada ahí es una energía alta. Yo recuerdo años atrás cuando empezaron los monopatines, se pusieron de moda los monopatines, unos monopatines metálicos pequeñitos de rueda chiquitita que estaban, ¿no? Y recuerdo haber recibido a un papá que recién en un viaje había comprado este patín, lo trajo de regalo y lo armó. Y él también se entusiasmó y empezó a usarlo. Y bueno, se sacó la mugre. La verdad que se voló varios dientes y el pobre tenía al día siguiente una reunión importante y bueno, habría estado bendecido por la pandemia porque podría haber ido con mascarilla, pero en ese tiempo no había y realmente fue un problema esto. Ahora, yo te voy a decir que hay muchos juguetes que tienen este problema. Tú has visto cómo hoy día la mayoría de los juguetes que tienen pila, sobre todo las pilas de botón, que el chiquitito se las traga y se puede quemar el esófago o romper el esófago, vienen todas con atornilladas, ¿no? El cabro chico no puede sacar las pilas. El descuido es cuando uno le cambia las pilas y deja las pilas en cualquier lugar en la casa y el cabro las puede volver a tomar. Sí. Pero en esa recomendación de comprar juguetes que tengan, la verdad que hemos visto lesiones de esófago realmente significativas por una pila de botón que se atrapó en el esófago y por la descarga eléctrica produjo la quemadura y la lesión. Ahí hay un punto que es bien importante en la prevención de estos juguetes.
cama elástica. Eso le decía, esas están súper de moda hoy en día. Otro lugar increíble. Sí. Ahora, tienen un solo mecanismo de prevención. Yo no es que las aborrezca, de hecho, tengo una en la casa y los veo saltar, pero no dejo saltar cabros grandes con cabros chicos. Claro. Porque la violencia del más pesado o del más grande que genera en el rebote hace que el chico salte lejos de la cama. Entonces, o si cae justo en el momento en que el que tiene mayor peso tiró la cama elástica hacia abajo, es una caída libre a un lugar duro, porque no la va a empujar más hacia abajo porque tiene menos peso. Exactamente. Entonces sí. Tienes que jugar chiquillos de las mismas edades. Es lo mismo que te pasa con... Hemos visto lesiones, ¿no?, por estos juegos inflables que se usan con mucha frecuencia en los cumpleaños. Sí. Y los chiquillos, bueno, son a veces enormes refalines inflables. De chiquillos se han caído de altura, 1 metro, 2 metros, salten fuera porque se están tirando grandes con chicos. De hecho, recuerdo un caso el año pasado, el 2024, una niñita que no era tan chica, que en estos trampoline park, como parques donde están los juegos, saltó, hizo una mala maniobra como un mortal y tuvo una lesión de columna y llegó parapléjica. ¿Sí? Y eso es terrible, como usted decía antes, son dramas familiares y cosas que son muy prevenibles. Esto de las camas elásticas que están de moda, de hecho lo que usted cuenta de su casa, usted está siguiendo un poco las normas americanas. Hay una norma de la Sociedad Americana de Traumatología que recomienda que no la usen los niños menores de 6 años. No tienen la capacidad muscular, neurológica, la coordinación para la energía que hay una cama elástica. Entonces, menores de 6 años recomiendan no usarla. Y en los mayores de 6 años, idealmente solo, que jueguen solo, o si son como niños, lo que usted dice, del mismo peso. Jamás, por ejemplo, entrar a saltar un adulto con un niño. Eso es lo más peligroso. Y no solo porque salen disparados, porque pueden tener las mallas de sujeción, que ojo que muchas veces quedan abiertas, pero tienen que quedar cerradas, sino porque los accidentes ocurren adentro de la cama elástica, no necesariamente en la caída hacia afuera. No, hacia afuera. Sí. No, a nosotros la verdad es que las camas elásticas nos proveen una cantidad de pacientes importante con fracturas que terminan muchas requiriendo cirugía, o sea, son fracturas graves. Te digo, todos estos juguetes que se han ido poniendo de moda en distintos periodos han sido altamente accidentógenos. Sí. Existen también normas, por ejemplo, en Estados Unidos hay lugares donde, por ejemplo, en el fútbol, en menores de cierta edad, creo que era como 8 años, estaba prohibido cabecear, por ejemplo. Exacto. No se puede. Exacto. Entonces, para disminuir las lesiones cerebrales que tienen que ver con traumatismos repetitivos, la concusión, o distintos tipos como de normas, los deportes, las reglas del deporte las adaptan para prevenir. Para prevenir lesiones. Bueno, hoy día está muy de moda. Tú has visto que incluso en nuestra liga deportiva de fútbol, el que recibe un golpe en la cabeza, el árbitro lo deja en el suelo y le pregunta cosas y no autoriza a que se levante y empiece a hacer ejercicio al tiro. Hasta ahí se ha tomado esto y claro, las consunciones cerebrales van tomando cada vez más importancia. Sí. Es un tema que viene muy fuerte. Que viene fuerte. Sí, totalmente de acuerdo. Y otro tema que tiene que ver con esto que hablábamos del deporte, cada vez más joven que yo le contaba, un tema muy también como latente hoy en día en el mundo es el tema de la especialización. Como a qué edad se recomienda especializarse en el deporte, porque también hay deportes que tienen su pic dependiendo del deporte. Por ejemplo, un futbolista después de los 20 años, pero una gimnasta, por ejemplo, si uno ve los Juegos Olímpicos, las edades de las participantes son bajo 20 años, son niñas muy jóvenes. Tú ves que en el tenis debutan a los 14 años, 15 años, en el tenis profesional. O sea, exacto. Entonces se han ido generando estrategias porque... Claro, uno conoce cuando ve los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos, Santiago 2023, uno ve un montón de gente que
que ha sido muy exitosa en su vida deportiva, pero nosotros que vemos los lesionados también vemos mucha gente que era muy buena y que queda en el camino por lesiones. Y esos son muchos. Y esos no son pocos. No son pocos. Yo recuerdo ver chiquillos, recuerdo uno que era de la Chile, que era un muy buen futbolista, y que se rompió una rodilla y su lesión de rodilla definitivamente lo sacó del fútbol. Claro. Entonces, evidentemente que es un tema que hay que considerar en qué momento, cuándo, en un organismo en crecimiento y las lesiones que pueda sufrir y que después le dañen o le liquiden el futuro en ese deporte, digamos. Sí, porque es muy dramático. Alguien que vibra con un deporte y que no puede hacerlo más por lesión a esa edad, es muy terrible. Por eso se han creado estas como estrategias. Exacto. De cuándo especializar, en los niños más chicos hacer distintos tipos de deporte, desarrollar distintos grupos musculares, condiciones de reacciones neuromusculares de manera que te estés más protegido y poder disminuir ese riesgo. Pero es bien increíble cómo ha ido cambiando claro. Eso en el tiempo, porque antes uno jugaba fútbol en el colegio y era súper como increíble como ahora está más profesionalizado. Antes era como más, claro. Mucho más bueno, pero piensa tú que y todavía, y yo creo que esa es una re buena recomendación, el precalentamiento o el calentamiento antes de hacer deporte. Como cabros chicos los tiran a la cancha, frío, corren, se desgarran, sufren lesiones. Y no solo eso, lo típico es después de las vacaciones, vienen las vacaciones de verano, llegan a marzo y empiezan a entrenar tal cual como lo estaban haciendo antes y no hacen como la pretemporada. Y no se preparan. Y llegan todos lesionados. Y no aumentan. De hecho, tú ves que marzo es un mes en que tenemos un pic de consulta y no es porque en parte porque está terminando el convenio del año anterior, pero en parte también porque los chiquillos se lesionan significativamente en las primeras semanas de gimnasia o de deporte en los colegios. Sí. Eso es un hecho bien, bien claro. Y es porque no se hace. Ahora, hay que convencerlos de la necesidad del precalentamiento y de la elongación después de los ejercicios. O sea, no tomar... estos cabros creen que las tienen todas, pues resulta que no las tienen todas, porque si no se cuidan, van a causarse lesiones que puede después dañarle el futuro en ese deporte. Yo quiero llevarlo a un ámbito un poquito más personal. Usted que vio formarse y crecer la urgencia escolar, que como usted decía al principio, ha sido un servicio súper exitoso en Chile, que damos un servicio a los pacientes de un alto estándar, ¿cierto? Y que ha permitido también un crecimiento de la clínica. En lo personal, usted ahora ya que ya está retirado de la actividad, mirando con un poquito más de distancia, ¿cómo ve su vida, su año de trabajo en la urgencia escolar? Bueno, yo creo que la urgencia escolar, como te dije en alguna parte de esta conversación, es muy importante para la clínica y a mí en lo personal fue mi vida. Yo dediqué 48 años al convenio desde el momento que ingresé hasta que me fui. Y tuve su jefatura durante casi 30 años. Ahora, ¿por qué ha sido tan exitosa? Es una de las cosas que me pregunto. ¿Qué es lo que tenemos que hace que la gente siga viniendo con nosotros? Y yo creo que se debe a la gente que trabaja en la urgencia escolar. Yo creo que la calidad de los médicos, el compromiso que ellos tienen con su trabajo, la calidad de nuestras enfermeras. Ahora, fíjate que yo lo que más me llama la atención es que
tengamos médicos en el departamento que llevan 20 años, 25 años, 30 años. Eso hace también que la gente conozca y se familiarice con los médicos de la urgencia escolar y va teniendo en el tiempo una relación muy fluida, muy directa. Nuestro personal, tanto de enfermería rota un poco más, pero nuestras TENS no rotan, tenemos TENS, nuestros yeseros. Juanito lleva 50 años. Y son conocidos, o sea, la gente muchas veces dice, los reconoce. Usted me puso un yeso cuando yo era chico. Cuando yo era los papás chico, de los niños. Sí, los papás de los niños, cuando vienen con su hijo, reconocen que el mismo yesero lo enyesó a él cuando él era chico. Lo mismo te pasa a los médicos cuando tú de repente ves a un paciente y te encuentras con que en realidad es hijo, le miráis la cara al papá y decís, bueno, pero si yo lo operé a Gil hace tantos años. Sí. Esa relación, el haber logrado construir un grupo así y mantenerlo en el tiempo, yo creo que es lo que le dio y le da hoy día un tremendo valor a la urgencia escolar. Piensa tú que partió con 5 médicos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y hoy día 41. somos 41. O sea, tú te das cuenta que el crecimiento ha sido, y además nos hemos extendido a la dehesa, a Chicureo. Eso ha sido importante también. El crecimiento en la sucursal es increíble cómo crece. Pero yo estoy súper de acuerdo con usted. Cuando uno ve el éxito de la urgencia escolar, yo coincido con usted en que tiene que ver con el grupo humano, la relación, la relación entre los médicos, los TENS. Hay un ambiente de familiaridad, de solidaridad, y eso es un desafío para mí como nuevo jefe de cuidarlo. Eso fue algo que a mí siempre me preocupó, el tratar de construir siempre un grupo que fuera muy solidario, muy compatible entre sí. Nunca las mentes humanas las va a poder tener todas alineadas en un 100%, pero pero hay mecanismos para lograr eso. Ahora, en el personal, en nuestros TENS, elegir a aquellos que les gusten los niños. Si no te gustan los niños, no tienes nada que hacer atendiendo a niños. Exacto. Y eso es algo que cuesta elegirlo. Y eso es lo que, para mí, yo creo que eso es lo que la urgencia escolar ha logrado en estos años y lo que le da la gran base del éxito que ha tenido en el tiempo. Sí, nosotros, bueno, a uno también, a mí me pasa que el trabajar con niños es muy gratificante. Los niños en general son simpáticos, son súper transparentes, además se mejoran, uno le pone un yeso. Esa es otra cosa, que se mejoran rápido. Se mejoran rápido. Y no piden licencia. Se mejoran rápido. Yo no sé si usted se acuerda de una anécdota. Tiempo atrás, cuando yo estaba estudiando medicina, yo estaba de la primera generación de médicos de la Universidad del Desarrollo. Nosotros partimos con la facultad el año 2002. Yo estaba en el internado, en mi último año de medicina, y usted era el jefe del internado de la Facultad de Medicina. Uh-huh. Entonces yo me conseguí una pasantía electiva del internado en un hospital en Suiza, en Berna, en el INSA Hospital, que era una pasantía de traumatología, que después terminé haciendo la beca de traumatología, pero... y necesitaba pedirle permiso. Y como era una facultad nueva, no habían antecedentes de cómo se hacía esto antes. Entonces yo me acuerdo perfecto de haber ido a su oficina, que hoy en día es mi oficina, que por lo demás es una oficina bien fea, chica, sin ventana, pero... Siempre he creído que las jefaturas no necesitan oficina, tienen que estar en el terreno. Exacto, tienen que estar en como usted dice, en terreno. Estoy totalmente de acuerdo. Pero es una oficina fea, poco acogedora, pero... que yo hoy en día la quiero mucho.
No solo porque trabajo ahí, sino porque tengo mucho recuerdo de esa vez que tuve que ir a hablar con usted a su oficina para pedirle este permiso de ir a hacer este internado lectivo afuera. Y sin duda que fue un hito que marcó en mi carrera y en mi desarrollo profesional. Y usted me apoyó, lo autorizó, y estuve un mes en este hospital en Suiza. Y me acuerdo mucho de eso y pienso siempre como bien increíble que yo jamás iba a pensar en ese momento, cuando estaba ahí pidiéndole ese permiso, que años después iba a estar usándola como jefe en esa oficina. de jefe. Sí. Bonito ver ese desarrollo, esa historia. Claro, sí, bueno. Tantas cosas de eso que se recuerdan permanentemente de esa larga historia vivida en convenio. Y esas son las cosas que yo creo que sustentan este convenio en el tiempo y lo hacen grande y lo van a mantener por mucho tiempo. Sí, estamos muy contentos este año de celebrar estos 50 años porque nos trae a la memoria, como usted dice, todo este tipo de cosas que quizás también la gente no las ve, porque en el fondo ellos están acostumbrados, ven un lado de la atención, pero nosotros que estamos adentro trabajando por mejorar siempre el servicio, buscando permanentemente como ideas innovadoras. Ahora, en eso la idea innovadora hay una cosa que no hemos tocado, que son las órtesis en el manejo de las lesiones, sí. De las lesiones. Yo realmente nunca me olvido de paseando en Dinamarca, ver un perro caminando con una órtesis de tobillo. La patita la tenía en esto. Me llamó tanto la atención que le tomé una foto. La señora se enojó conmigo porque tenía que estarle tomando fotografías a su perro. Ahí en mi inglés regular trataba de entender, la pobre no entendía nada, pero al final, bueno, pero supe que el perro tenía una fractura y lo estaban tratando con esta órtesis. Y yo dije, bueno... Nosotros las tratábamos todas con yeso. Sí. Yo dije, oye, ¿cómo si el perro no se saca esta cuestión, la soporta? ¿Por qué nosotros en los niños no podemos hacer lo mismo? Y me acuerdo que empezamos de vuelta paulatinamente y ahí Blundin fue muy, muy apoyador nuestro. Fue desarrollando estas órtesis para muñecas, para tobillos, y creo que han sido un avance importante. Sí, absolutamente. Un avance significativo. De hecho, la sala de yeso de la urgencia escolar de Vitacura, que tenía 6 camillas, está en 3 y ahora ya son 2 camillas. Exacto. Porque la verdad es que, por ejemplo, la facilidad, la comodidad y con buenos resultados para una fractura de ponerle una bota versus ponerle un yeso. Lo importante es que los niños, cuando tú les explicas, son responsables. Y fíjate que eso yo lo he aprendido ahora después con mis nietos. Cuando de repente me llaman que están en la urgencia escolar, qué sé yo, y los veo inmovilizados y no pregunto nada, digo ya, bueno, mira, sigue ahí con tu cuestión, pero lo observo y veo cómo no se la saca, la mantiene, respeta su posición, e incluso cuando la mamá de repente dice, oye ya, pero sácatela para meterte a la piscina, qué sé yo, tú ves que el cabro no acepta de buena a primera la cuestión. O sea, los niños realmente, cuando tú les explicas, son responsables del uso. Entienden. Sí. ¿Entienden? Ahora, acuérdate que los veíamos, los yesos además, antes eran de yeso París, ¿no es cierto? De yeso. Sí, pues. No de estas resinas plásticas que son ahora. Y los cabros los rompían, chuteaban con ellos, etc. En cambio, estas prótesis las usan y las manejan bien. Y incluso
no han disminuido las consultas porque muchos han aprendido que cuando se tuercen se pone la rodillera. Se ponen la rodillera o se Sí. ponen la órtesis que tienen en la casa. Sí. Ahora tenemos unos yesos plásticos, porque antes teníamos el yeso plástico que es más liviano, ¿cierto? Súper duro, resistente, pero tenemos unos dispositivos también de vendajes plásticos que nos permiten ahora en la época de verano, por ejemplo, que son yesos que se pueden mojar. Y eso también yo creo que ha sido súper importante, porque el uso de yeso no mojable en verano para un niño es fatal, terrible. Es terrible, el calor, pican. Pero a pesar de lo que usted dice, la órtesis, todavía los yesos siguen teniendo una caída muy importante. Hay fracturas que su mejor manejo, mejor tratamiento y mejor resultado es con el yeso tradicional. No, de acuerdo. Sí. Pero todas estas etapas intermedias son bien manejadas con las órtesis. Ahora, en eso de los yesos te voy a decir que a mí me tocó ver lesiones por lápices, por la picazón del yeso en que el cabro chico se metía, uno los tocó con un palillo y se causó una herida infectada horrible. Una herida espantosa y se quedó con una cicatriz para toda la vida. O sea, tienen su inconveniente sin duda. Sí. Oiga, le quiero agradecer esta conversación, ha sido muy entretenido, se me pasó volando, muy enriquecedora. Ojalá que para nuestros auditores también haya sido entretenida conocer un poco más de esta historia y de la urgencia escolar. Así que, doctor Correia, muchas gracias por haber venido. No, y gracias a ti por invitarme y por todavía seguirme considerando dentro del esquema de la urgencia escolar. Gracias a ti, sin duda.